Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a ir arrancando la mesa, así no se nos va tanto de tiempo. Ya me dijeron que sea una dictadora de los tiempos, así que mandada a hacer. Bueno, como saben, vamos a compartir ahora la mesa 2 de estas jornadas sobre creatividad, imagen y sonido en tiempos de inteligencia artificial. Ahora vamos a presentar a nuestra mesa y a nuestros invitados. Antes, aviso parroquial, recuerden que tienen los QR en los ingresos, ¿no?, de la sala para poder escanearlo. Una vez que lo escanean, los va a llevar un formulario de Google donde van a completar nombre y apellido, tal cual como va a aparecer en el certificado de participación, así que les recomiendo las mayúsculas, los acentos y todo lo que corresponda. Luego van a completar su DNI, sin puntos y sin espacios, y en la página de la licenciatura en audiovisión de la Universidad de Lanús van a poder descargar, creo que era una semana después o unos días después, a partir del viernes, ahí van a poder descargar su certificado de participación, así que no se olviden del escaneo. Bien, bueno, vamos a arrancar. Yo voy a ser muy breve para presentar la mesa. Solo decir que en este eje nos vamos a centrar en debatir, en analizar de forma crítica y tomando un poquito también las palabras de Germán del inicio de la apertura. En lugar de pensar qué mundo queremos, pensar qué industria audiovisual queremos, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito también de cómo estas tecnologías se incorporan a nuestra industria. Y me parece que va a ser un eje interesante, en función de lo que venimos charlando en la mesa anterior, debatir también un poco cómo hacemos para que sean una herramienta y no modeladores, ¿no?, de nuestras narrativas propias, argentinas, de los sures en general. Para eso vamos a estar compartiendo la mesa con Max De Lupi, con José Celestino Campuzano, con Dolores Tesanos, y nos va a acompañar en esta mesa también el rector de la universidad, Daniel Bossani. Antes de presentar a cada uno de los invitados, sí queremos obviamente agradecerles muchísimo la presencia, en la universidad pública, que es uno de los lugares centrales donde tenemos que debatir, ¿no?, con esta perspectiva crítica que proponía sobre estas temáticas, y más en el contexto, ¿no?, de nuestras universidades públicas actuales, donde todo está costando tanto, por los motivos que todos conocemos de financiamiento y demás, que tengamos estos invitados que vengan de distintas partes del país a participar de una jornada, que tengamos una jornada como esta, ¿no?, con todo lo que implica, es un esfuerzo inmenso, así que agradecerle obviamente a ustedes por asistir, por participar, y sobre todo a nuestros entrevistados les dije, ¿vieron? Ya entramos en modo radio, pensando en nuestro primer panelista. Y agradecerles, decía, a nuestros invitados por la participación y por acercarse también a acompañar a la universidad pública en estas jornadas. Bueno, como voy a hacer un poco de honor a la temática del día de hoy, decidí que el chat GPT me cuente quiénes son nuestros panelistas de hoy, así que lo que vaya a decir es culpa del chat, sépanlo. Lo primero que vamos a hacer es presentar a Max De Lupi. Max es actor, humorista, escritor y comunicador. A lo largo de su carrera ha trabajado en radio, televisión, teatro y también en cine. Pero más allá de los medios, lo que lo distingue es su capacidad para usar el humor como una herramienta para pensar, cuestionar y generar conversación. Es el creador de personajes como El Churro o Thelma y Nancy, con los que logró conectar con distintas generaciones y hablar desde la risa de temas profundos como la política, los medios, el poder y también nuestras propias contradicciones. Además de entretener, Max propone mirar la realidad con una dosis de ironía, pero también de compromiso. Y eso lo vuelve esencialmente valioso para quienes estamos en espacios de formación, comunicación y creación. Y algo que yo agrego, porque en el chat se ve que todavía no lo aprendió, hay que enseñárselo, es que también Max De Lupi es director general del Instituto de Innovación Digital, pionero en nuestro país en aplicar soluciones de IA al diseño y ejecución de políticas públicas, además de ser un empresario del sector del software.
Así que les invito a que lo escuchemos. Max, todo tuyo. Bueno, gracias por invitarme. He venido a la Universidad de Lanús en algún momento y para los que me conocen, hay algunos que me conocen acá, soy un fanático absoluto de la educación pública, pero no en el lamento cotidiano de lo que no tenemos, sino en el fervor de lo que considero que es la gesta, la reforma del 18 y lo que ha significado mantener esta estructura más allá de los vaivenes del poder. Cuando me convocan a esta jornada, yo vengo del sector audiovisual, me formé ahí y los otros días estaba en una obra de teatro y alguien me dijo, qué bueno que acá la inteligencia artificial no está, que esto está vivo. Todo lo había hecho la inteligencia artificial, toda la obra la había hecho la inteligencia artificial. No le quise contestar eso a la señora para que se fuera contenta del teatro. Y se me ocurrió que podía contarles, creo que hoy en la Argentina la inteligencia artificial es como la saliva, todo el mundo la tiene en la boca, muy pocos saben para qué sirve, o cómo aplicarla, o cómo usarla en la vida cotidiana. En realidad, el primer acercamiento que tenemos con esta herramienta es que reemplazó al Google, lo estamos usando intuitivamente, no nos damos cuenta que estamos usando, y eso es bueno y malo. Y entonces pensé en hablarle unos minutos sobre los miedos, las oportunidades y el futuro, dividirlo en tres, porque creo que hay dos posiciones en esta discusión sobre si la IA se va a apoderar de todo, y aparecen los miedos. Cuando decís que trabajás con inteligencia artificial, en realidad lo podés hacer en vacío, lo podés hacer en laboratorio, lo podés hacer diciendo, bueno, analizamos herramientas de inteligencia artificial, y otra es, bueno, a ver qué hacemos con la herramienta. Y me gustaría contarles qué hago yo con la herramienta, para que no sea, digo, una charla en vacío sobre posiciones de algún modo ideológicas, pueden ser filosóficas, sobre si estamos frente a la conquista del mundo y vamos a desaparecer. Hay una cantidad de miedos infernales que tienen que ver con que las nuevas generaciones aceptan que el mundo se reseteó. A partir del 2022 el mundo ya no es más como lo conocemos. Las guerras comerciales en el mundo no son más como las conocemos. La tecnología interviene en nuestras vidas de una forma decisiva, formativa. Tiene que ver con nuestra soberanía digital y con nuestra soberanía cognitiva. Y esa es la disputa, es la única disputa que tenemos que dar, y el único ámbito en el que se puede tratar esto en modo serio es una universidad nacional con un Estado que interviene y con la posibilidad de que esas universidades tengan vectoriales y produzcan una capilaridad de conocimiento hacia el Estado, y que somos capaces de generar todos juntos. Todo lo demás es un negocio, es una mentira, y se los digo yo que vengo de ahí. Yo estoy ahí. Uno puede siempre elegir éticamente en qué participa. En el caso mío participo de dos proyectos, participo de muchos proyectos, pero el instituto que dirijo participa en dos proyectos. Uno que tiene que ver con la comunicación en modo directo. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que las páginas web empezaban a ser obsoletas, que ya nadie las tenía como primera opción, a no ser que fueran periodísticas, y que eso necesitaba un software poderoso. Todos ustedes conocen o han visto a Infobae, maneja un software de altísima precisión. Sería muy largo de explicarlo, no tengo el tiempo, pero si alguna vez nos pudiéramos detener en el detalle de qué usa un medio de comunicación y cuál es el que usa el otro, desde una página, desde aquellas primeras páginas programadas en HTML con amigos que no sabíamos cómo cambiar, que una vez me tocó dirigir un medio y llegué y me decían, tenemos una página web, y decía, el eslogan de la página web era todo lo que pasa todo el tiempo, y había 32 lugares para poner noticias. Eso era todo lo que pasaba todo el tiempo, 32 noticias
en un software que todo el mundo usa, que es gratuito. Había que mejorar esa herramienta y había que mejorarla en la Argentina. Y traigo esto a colación porque me parece interesante saber que el software que utiliza Infobae, de altísima calidad, está hecho en Estados Unidos, lo usan diarios poderosos del mundo, y que en Argentina hay 3 herramientas, 3 desarrolladores que compiten perfectamente con ese software y que se hicieron acá, que utilizan inteligencia artificial y que plantean una velocidad en las redacciones, galerías fotográficas, formas, titulaciones y un montón de cosas. Después me detengo en la parte ideológica de la cuestión, pero están desarrollados acá. Esa empresa, bueno, soy uno de los dueños de la empresa y todos los días recibimos gente, desarrolladores, ingenieros, y una vez había alguien de altísima capacidad para tomarlo y le dije a un socio mío por qué no lo estaba tomando y me dijo porque estudió en la privada y estudió en una universidad privada y tengo miedo de lo que haga. Y le digo, pero si en la universidad pública también hay idiotas. Sí, me dijo, pero estudió en la pública. Eso va generando una forma de cómo te vas relacionando con los productos. Y el otro proyecto en el que estamos se llama Ethics. El primer proyecto se llama Tadebel. Lo digo por si alguien quiere usar la herramienta. No ahora porque queda mal y va a hablar el rector, pero después se llama Tadebel. Es un CMS, que es un controlador de contenido, como decía recién. Y el otro proyecto en el que trabajamos se llama Ethics, que es un proyecto de inteligencia artificial para licitaciones públicas. Básicamente lo que hace es que la inteligencia artificial, una vez que se le ha instalado toda la necesidad, vamos a tomar la Universidad de Lanús como ejemplo, una vez que se le ha instalado toda la historia, las formas en las que se hacen las contrataciones, se llama licitación, analiza ese proceso y para dar un dato característico del software, que es, digamos, el que produce el wow, cuando lo mostrás a alguien, es que una licitación de 800 páginas que llevaría a contadores, abogados de la universidad a analizarlo, leerlo y todo, lo hemos más o menos, es un promedio que estimamos en un mes y medio de armado. La inteligencia artificial lo hace en 6 minutos. Y eso, digamos, nos muestra 2 cosas. La primera, que tiene muchos pasos verificables. Esos pasos verificables atentan contra la corrupción, con lo cual es muy difícil hacerle entender a la política que cada paso verificable que vos vas a hacer ahí adentro de ese software va a dejar tu marca. O sea, si sos contador, si sos, cuando le llegue a la decisión del decano o del rector, va a quedar todo el circuito marcado de acuerdo a lo que el software ha determinado como correcto o incorrecto. ¿Eso se puede modificar? Claro que se puede modificar, pero va a quedar claro quién lo modificó, ¿se entiende? O sea, digo, son procesos. Esto lo contaba, por contar 2 proyectos, pero es mucho el trabajo que se está haciendo para que solo quede en un ChatGPT al cual le hacemos preguntas, para que solo quede en Géminis, para que solo quede en si uno tiene la versión paga, entonces obtiene más posibilidades que uno que no tiene la versión, que tiene la versión free, gratuita. Lo que sí creo es que todo esto que les estoy contando salió de universidades públicas. Sin el conocimiento de la universidad pública no tendríamos eso. Algunos dicen, no, bueno, pero hay autodidactas y gente que... Pero en general el valor de las herramientas las da escaparle a este miedo que tenemos, porque el miedo además, en cuanto a la inteligencia artificial, es bastante mentiroso. Hay sectores de la sociedad que están buscando el error. No sé si les ha pasado esto, pero la primera vez que yo le regalé a un tío mío un GPS, que no había mapas, todavía no habían llegado los autitos de Google a la Argentina a mapear, a traquear toda la Argentina, nosotros participamos de un proyecto que se llama mapear.com.ar,
que es una maravilla porque fue el primer traqueo que se hizo de este país. Y les quiero contar la experiencia porque cuando fuimos a comprar un GPS, como toda persona que compra cualquier cosa que sale en el mercado de tecnología, hay veces que decir, no soporto no tener esta herramienta, no soporto no tener esto. Entonces fuimos, lo compramos y no tenía mapas. Entonces como no tenía mapas no servía para nada, o sea, servía para traquear, volver a casa, era lo único que podías hacer porque era el track que vos ibas. Entonces decidimos traquear el país y eso era una inversión de millones de dólares. Y recuerdo una noche que un taxista de Buenos Aires me dijo, yo te traqueo Buenos Aires. Yo dije, el tipo está completamente loco, no se puede traquear Buenos Aires. Y al año éramos 60 dibujantes de mapas y habíamos logrado hacer el sitio de mapa más importante del mundo por la extensión de Argentina y porque Brasil en ese momento no tenía mapeo, tenía solo de rutas. Entonces aparece Google con los autitos y se acaba el negocio, se acaba lo que habíamos generado, ese gran, porque además mapear tenía los puntos de interés marcados, entonces vos sabías dónde estaba McDonald's, dónde estaba una universidad, dónde estaba el correo, era un proyecto fantástico. Y la verdad que cuando uno habla con esa gente, porque vas pasando y entonces hoy todos tenemos las ubicaciones en los celulares, entonces nos parece totalmente normal preguntarle al aparato cómo voy a tal lado, cómo vuelvo y demás. Pero es importante reflexionar sobre esto. Le regalé un GPS a un tío mío y él con ya el mapa, y le dije, mira, esto es fantástico. Y el tipo estaba obsesionado en demostrarme a mí que el mapa se equivocaba, que el GPS se equivocaba. Estaba obsesionado. Me decía, no me trajo, viste que no me trajo bien, no, me dejó a 5 metros. No, bueno, mirá, por una cuestión militar tiene una diferencia de metro, porque si no cualquiera te puede pegar con un misil en la frente, como si la diferencia de 5, 10 metros, 15 metros, 5 kilómetros hiciera con un misil. Y era toda una discusión, y ahora esa discusión vuelve. ¿Qué les quiero decir? Que en el 90 con las páginas web, cuando se produjo el 99-2000, cuando se produjo la burbuja de las .com, muchos se hicieron millonarios y no sabían por qué se habían hecho millonarios, porque era un sistema especulativo, que todo el mundo hablaba de las páginas web. Después en el 2008 apareció todo el tema de los mapas y apareció también, es cíclico que la gente tenga miedo. La pandemia nos reseteó a todos y produjo una aceleración tecnológica que nuestra capacidad cognitiva no logró dimensionar lo que estaba pasando. Pero lo que se puso en jaque es la política. Los que deciden, los que toman decisiones, no pudieron advertir el impacto. Y entonces nosotros íbamos y les quiero contar una discusión que en esta sala va a caer mal, que tuve con un ministro donde yo le decía, no hagas correo compras, por favor no hagas ese papelón. Habían puesto el sistema del correo a querer competir con Galperín. En ese momento me di cuenta que Galperín no solo los iba a cachetear, sino que no existía la tecnología ni las formas de que el Estado pudiera garantizar un shopping virtual. Pero fueron adelante en la decisión política por la soberbia, la impericia, para tratar de demostrar que se podía hacer. Y entonces nosotros compramos una computadora un día y a las 5 horas compramos otra en correo compra. Una llegó 2 días después y la otra llegó 5. Y fuimos y le dijimos, viste que no podés competir, que no tenés ni la logística, que no podés, vas a hacer un papelón. Y pasó un tiempo y yo le decía, no pongas el envío gratuito, que era la publicidad que hacía correo compra. Decía, te mandamos las cosas gratis a tu casa. Un pibe compró en Mendoza, movieron una Sprinter, una Mercedes-Benz Sprinter para llevarle una bolsa de chupetines y salió en Infobae, salió en todos lados y se cayó carrego compra y bueno, fue uno de los proyectos dentro del mundo de la tecnología. Tal vez ustedes no están enterados de esto bien, pero fue un papelón de todos los papelones que hicimos, como por ejemplo la pleitesía que le rendimos a Google en Tecnópolis,
no discutir absolutamente, no poner ni las manos, no tener una política de Estado, tuvo un costo muy grande para Argentina, y estar fuera de los BRICS tiene un costo mucho más grande, muchísimo más grande. Entonces digo, estos miedos, esto que a todo el mundo dice, bueno, pero habla, piensa, razona, ¿cómo la uso? ¿Cómo puedo saber si me están escuchando? A todo eso la respuesta es sí. Sí, te están escuchando, sí, te están moldeando, sí, está pasando, esto está pasando. El tema es qué respuesta tenemos nosotros. Esa discusión terminó y de muy mal modo con este funcionario, donde yo le dije, te equivocás porque Galperín tiene un shopping y vos no pondrías preso al dueño del Alto Avellaneda. No tenés que meter en cana a Galperín, tenés que meter en cana a Velocopit. No le cayó bien, bueno, fue duro, fue muy duro discutir con ellos de las prioridades, lo que teníamos que tener. Entonces, ¿vamos a vivir 250 años? Sí, absolutamente sí. Ya nació gente que va a vivir más de 150 años. Eso le cambia la vida a cualquiera porque te cambia la perspectiva, ¿no? Pensémoslo en tiempos relativos. ¿Qué importaría que alguien se demore 20 minutos más en el baño si vamos a vivir 250? No es lo mismo que vivir 72. Es interesante que, digamos, pensarlo en un baño, pensarlo en una carrera universitaria, pensarlo en una perspectiva de una casa. La medicina avanza a pasos agigantados. Lo que vamos a ver en los próximos 2 años con inteligencia artificial es tremendo. Desde reemplazo de órganos, humanoides, robots en nuestras casas, todo lo que se dice es sí. Lo que estamos discutiendo en todo caso no es inteligencia artificial, es si eso es para todos, si eso alcanza, si la vida va a ser lo que nosotros pensábamos que era, y una frase que me gusta mucho, que es el futuro llegó hace rato o el futuro ya no es lo que era. Evidentemente no va a ser lo mismo, no tenemos la misma perspectiva y además estamos todos fragmentados. Se apuesta a esa fragmentación desde muchos lugares para que no estemos juntos. Alguien tiraba una estadística que le preguntaba a los alumnos cuál era su película favorita. Sobre 250 había 230 películas distintas. Si se lo hubieran preguntado a mi generación, hubiera estado entre Un tranvía llamado Deseo, El Padrino, El Baile, Apocalipsis Now, y se acababa ahí. O sea, no había esa multiplicidad. Todos nos informábamos de una manera o todos nos informamos de otra manera. El problema es si la política, las conducciones universitarias, las conducciones gremiales entienden esto y entienden nuestro futuro como un proyecto colectivo. Toda la información que reciben hoy los alumnos es individual, es salvate vos, es hacelo para ser millonario. Todos sabemos que 1 entre 1.000.000 llega a ser millonario. El problema es que hacemos con él, con los 999.999 que faltan, porque esa medicina no va a ser para todos si no la discutimos ahora, porque por más que nos vaya bien, nos va a ir bien a algunos pocos y no a todos, y porque no podemos estar discutiendo en la Argentina, que en definitiva es esto lo que tenemos que discutir. ¿Es una renta básica universal o no es una renta básica universal? No podemos seguir discutiendo si vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo, porque no vamos a tener trabajo. La herramienta va a suplantar los puestos de trabajo. Nos guste o no nos guste, no es una discusión que nosotros podemos tener. Lo que sí podemos discutir es cómo vamos a amortiguar eso, porque ahora lo que te quieren meter en la cabeza es que vos tenés que aprender. Uno de los eslogans más hijos de puta que hay, perdón, pero a veces hablo en francés, uno de los eslogans más tremendos que hay es: a vos no te va a sacar el trabajo la inteligencia artificial, te va a sacar el trabajo uno que maneja la inteligencia artificial. Eso es lo que te están tratando de meter en la cabeza, que tenés que ser una basura, que tenés que aprender más rápido que el otro, como si fuera rebato caregato, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que apostar a las cosas primarias que dejamos olvidadas. Ahí es donde voy a buscar a los filósofos, a los poetas, a ver qué carajo hacemos con esto. Ahí es donde le damos valor al teatro, ahí es donde le damos valor al cine, ahí es donde le damos valor a la autogestión, al tipo que se peló, al que estuvo ahí,
y al que la política ignoró los últimos años. Entonces, me parece que cuando te dicen, che, el futuro es programar, no, el futuro es un tomate sin agrotóxico. El futuro es saber, no, porque eso sí lo va a hacer la máquina. El tema es el control que nosotros tengamos sobre eso. Hay gente que está altamente preocupada porque lo va a reemplazar. No, no te va a reemplazar. Nunca te va a reemplazar porque nunca va a ser un humano. El problema es que va a reemplazar la tarea. Y quiero terminar con esto porque hay gente que dice, ¿cómo me conoce? ¿Cómo me conoce la IA? Porque yo hablo y me conoce y sabe. Creo que tenemos la raza humana muy sobrevalorada y la verdad no somos tan importantes. Creo que hacemos un excesivo hincapié en cuidemos el planeta y la verdad que hemos hecho una cagada con el planeta demasiado grande y el planeta no sé si está tan de acuerdo en que seamos nosotros los que lo cuidemos. Digo esto porque en términos profundos, cuando se habla de IA, se habla de herramientas, empecé hablándoles de herramientas porque quería marcar que si ustedes entran a Ethics o entran a Tadebel van a ver, digamos, ¿por qué hablo de esto? Porque convivo con esto, porque vivo todos los días adentro de esto y porque cuando salís a la calle, después de muchos años de hablar de esto, amigos te miran como un profeta y en realidad no soy un profeta, soy un tipo que leía nada más, estudiaba, miraba un paper, no hay ninguna sabiduría extra. Pero en el 2022 va a pasar una cosa que es increíble, se va a resetear el mundo. El mundo está reseteado, nadie sabe, ni yo ni nadie sabe qué carajo va a pasar. Y eso nos pone muy nerviosos a todos. Y permítanme aconsejar, leer algunos filósofos sobre el tema. No quiero, como siempre hay filósofos en la sala, no quiero yo decir uno y todo el tipo piensa, no, este es un chanta, el francés este que vino a contársela, el otro que no, que habla de un país central. Pero es muy interesante que si se quieren arrimar a la inteligencia artificial, mi consejo sería tratar de entender qué es el tecnofeudalismo, qué son las guerras comerciales en el mundo, por qué nos está pasando esto. Y segundo, entender que un pibe hoy sabe más que nosotros y aceptarlo. Los más grandes, los que tenemos más años, tenemos una resistencia muy grande porque teníamos un poder que era el conocimiento. Yo lo tenía, yo te lo daba. Eso no existe más. Las 3 bibliotecas más grandes del mundo, la del Congreso de los Estados Unidos, Alejandría, etcétera, hoy un pibe de 20 años la lleva en el bolsillo. Nuestra tarea es que la use, nuestra tarea es para qué la usa y cómo la usa. La soberanía nuestra está en juego, se está disputando una cosa muy seria y así como en los 70 se llevaban a muchos compañeros arriba de patrulleros o Unimog, hoy no necesitan eso porque entran a tu casa a través del cable de Netflix. No hay peor cosa que aceptar que tu formación te la dio el enemigo y que estás formateado para eso. Eso penetró en la política con un progresismo tardío que hoy indica que sos piola o estás a la moda si manejás elementos de inteligencia artificial. Y la verdad es que como no sabemos cómo volver los pibes al interés, cómo llenar las salas para poder tener estas discusiones, cómo ir a lo áulico para poder tener un contacto físico, tenemos que manejar esas herramientas y no se trata de opción, no hay opción en no manejarlas. Lo que hay opción es en qué somos capaces de producir con ellas. Muchas gracias. No sé, tenía un montón de cosas para decir, pero es un papelón y estamos fuera de tiempo. Y yo, clavaditos, bueno, hay algo. Nada, agradecerles muchísimo y realmente darles las gracias a todos y sobre todo para que darles el auspicio, darles la energía, transmitirles de alguna manera con mi presencia y con no mi presencia, pero estar acompañándolos para que estas jornadas se repitan, estas mesas se repitan, que no huyan nuestros panelistas, que vuelvan, que esto fue maravilloso y realmente pido un gran aplauso a todos estos muchachos que armaron esta gran idea. Muchas gracias.
Bueno, no hay mucho que yo pueda agregar a este panel. La verdad es que tenemos una mirada bastante completa, abarcativa de la tecnología como tecnología en sí, de lo que implica dentro del ámbito audiovisual y el cine generativo, y ni qué hablar en relación a el punto inicial de todo, que es la creatividad. Pero en lugar de hablar yo, la idea es que ustedes puedan preguntar, puedan compartir, nada, quizás algún disparador, alguna idea que les haya ¿no? venido, surgido a partir de escuchar a nuestros panelistas. Así que está por ahí el micrófono si alguien quiere hacerles alguna pregunta o compartir algo que les haya motivado a partir de lo que escucharon. Ok, ya le Por acerco allá. el micrófono. Hola, buenas tardes o buenos días, no sé todavía qué hora es. Pero me pareció súper interesante la charla. Yo no soy de este ámbito, soy ingeniero, vengo del palo de la tecnología y vinimos acá un poco a ver dentro de la universidad, porque somos acá de Lanús, y en lo audiovisual, cómo era este tema del uso de la inteligencia artificial. Y me pareció interesante algunas cosas que se mencionaron. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, estamos hablando de la herramienta, de la IA, ¿no? Y esto es una intelequia, ¿no? O sea, estamos hablando, me pareció súper acertada la idea esta de que no es ni artificial, ¿no? Que no es tampoco inteligente, porque eso es por defecto, digamos, los modelos estos LLM, o sea, los que se usan, o los modelos de difusión, son estandarizaciones estadísticas por defecto, ¿sí? Entonces, digo, ahí es interesante cómo es el tema de la creatividad. Pero igual la pregunta iba a otro lado, que tiene un poco que ver con un poco lo que yo vine a buscar, o lo que vinimos a buscar nosotros acá, que es, bueno, y que acá lo veo planteado también en la mesa, ¿no? Hay una parte muy específica, o se charló de algo como más específico de la parte de la creatividad, la imagen, el sonido, ¿no? Lo audiovisual, y también se habló bastante de la cuestión tecnológica. Por otro lado, entonces, ahí cómo puede haber un ecosistema virtuoso, ¿no? En donde haya tecnología, digamos, local, situada, ética, soberana, ¿sí? Y que al mismo tiempo los productores audiovisuales usen esas herramientas, ¿no? Para poder hacer esa construcción. En donde entiendo que participaría gente más local, o argentina, acá en Lanús, o lo que fuera. Me parece que ahí hay un nudo, porque en general, como lo dijeron anteriormente, si hay 11 empresas que a nivel mundial son las que están, o las que son consumibles, digamos, desde todos los ámbitos de la producción, ahí me parece que hay un interrogante y que podemos estar, o se podría estar, entiendo, activo, digamos, para encontrar ahí algún tipo de ecosistema virtuoso, vinculación, porque de hecho, como vos mencionabas, digamos, hay gente experta y gente interesante, digamos, tanto tecnológicamente como en el ámbito de la tecnología, como en el ámbito de la producción audiovisual. Entonces me parece que ahí hay un camino para recorrer y me parece interesante a ver qué ideas tienen o cómo les pega esto a las dos partes, ¿no? Por favor. Mira, yo empezaba hablando, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que ver quién habla, desde dónde hablas, o sea, cuál es la cuestión. Uno se puede situar en distintos campos, pero me parece que lo más honesto para aprender es decir, bueno, no sé, yo soy ingeniero, vengo de tal lado, programo, hago esto, me acerco. ¿Cómo te acercás al fenómeno? Porque si no, es toda una discusión que me parece muy teórica. Específicamente lo que decís, yo creo que a estos ámbitos yo vengo con miedo. Sinceramente vengo con miedo, porque vengo como queriendo quedar bien. Y asumo una actitud que me parece bastante hipócrita, porque estoy parado arriba de la revolución más fantástica y más alucinante que he visto en toda mi existencia. Tengo muchos años en esto, empecé en el 89, y cada cosa que toco me parece tan maravillosa, pero a la vez
estoy rodeado de tanto miedo, tanta prurito, tanta cosa que no se puede usar. Ayer escuchaba a una persona decir, mirá, cuando vas a usar una herramienta estás laburando y usás la herramienta, ¿viste? Es como que me diga, no, ¿viste? Pero y esto me va a sacar los datos, y esto es un aspecto colonial sobre mis convicciones. Es muy difícil decirle a un pibe, che, no uses esto porque te están choreando los datos, te están haciendo esto. Lo que me parece interesante de lo que planteás es cuál es el ámbito donde nosotros podemos encontrar esa potencia que tenemos los argentinos, que me parece que es, o sea, está visto en todo, en lo bueno y en lo malo. Vos me podés decir, bueno, somos el 10º país con más Bitcoin en el mundo. Es raro, hay 169 países, o uno de los que más billeteras virtuales tenemos, o bueno, esa parte es una parte del análisis financiero. Pero la cantidad de gente que está produciendo cosas que no hubiera tenido ninguna posibilidad en este país. Para los que venimos, te cuento algo personal. La segunda cosa que yo filmé en mi vida, la hice con un amigo mío que es un gran director de cine que vive en Brasil y ha trabajado mucho en los Estados Unidos. Y nosotros trabajamos en un canal, acá hay una persona que cuando escucha esta historia se muere, porque lo estoy contando públicamente, y nosotros nos robábamos las cámaras del canal, nos las robábamos, o sea, literalmente, te estoy hablando de un robo, o sea, llevarnos y devolverlas a las 6 de la mañana a las cámaras. Así filmamos nuestra segunda cuestión. La primera cosa que yo filmé en mi vida, yo quería tener un traveling, y no tenía plata ni para alquilarlo ni para nada, e inventamos el trapeling, que era un trapo arriba de una mesa encerada, con la cual llevábamos la cámara de un lado al otro, y en ese momento no me acuerdo si era Super VHS o Matic, no te quiero mentir, pero no me acuerdo, una cosa muy rudimentaria, y nos pasábamos horas y horas y horas en la sala de edición para ver si podíamos sacar algo. Y hoy cuando yo siempre digo que pertenezco a la generación del no toques, ¿viste? Porque mis viejos decían no toques, no toques, no toques, los chicos no tocan, no toques, no toques, no toques, ¿viste? Las madres, no toquen eso, no toquen eso, no toquen eso. El otro día le digo a un pibe mío, che, fíjate que tiene el teléfono y el tipo hace así, tac, 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 toma, no toque más, me dice, él a mí. Entonces digo, quedamos en una especie de limbo, pero lo que se puede hacer hoy es tan fantástico, tan maravilloso. Fíjate que cuando Campuzano decía no tenemos la plata para este software, yo pensaba en la primera cosa que hice yo en la universidad cuando fui funcionario, fue fundar una hemeroteca, porque no podíamos comprar las revistas, valían una cosa incalculable para un científico. Entonces, comprar una y socializarla, era una boludez, ¿no? Había que leer a Marx nomás para darse cuenta cómo lo hacíamos, pero no lo veníamos haciendo. Entonces, bueno, era una cosa ridícula. Y hoy esos software y esa potencia que tienen los laboratorios en las universidades, le da posibilidades. Si Campuzano no tiene $1.500, imagínate un estudiante de la NU. O sea, estamos en un problema, o sea, de licencias y de cosas. Ahora, el tema es el pensamiento crítico. ¿Qué le vamos a meter a eso adentro? ¿Cómo alimento mi idea? ¿Cómo tengo una cuestión que le sea interesante al otro? Y cómo hay una construcción colectiva en lo que nosotros queremos tener. Bueno, lo primero que hay que hacer, retomo la muerte de Pepe ayer, es recoger ese camino, porque nosotros no tenemos otro camino, nunca le vamos a ganar con guita, nunca le vamos a ganar con habla. Nosotros le ganamos, o sea, nuestra única posibilidad es lo colectivo. Y fíjate vos, creo que escuché que sos ingeniero, no hay ninguna posibilidad de hacer ingeniería en soledad, no hay ninguna posibilidad de hacer algo realmente potente, y cuando el valor es la guita, cuando el valor de las redes es únicamente la plata, y nosotros no somos capaces de transmitir, no que eso es malo, sino que hay un valor superior al dinero, ¿no? O sea, pensar que, pongamos un ejemplo, vos te imaginabas, ¿en qué año naciste? Ok, mundial. ¿Te imaginarías en el 92, 93 que un director de orquesta podía ser rector de una universidad nacional? No, es
imposible, era imposible. Entonces, digo, evidentemente que si miramos para atrás vamos a encontrar en los claustros universitarios, en la forma. Hoy yo creo que la potencia son los laboratorios universitarios. Yo confío en la gente y en darle posibilidades a la gente fuera de toda corrección política. Fuera de toda corrección política, sinceramente te lo digo. Es muy difícil hacer arte, es muy difícil hacer humor, es muy difícil crear cuando el que te está dando la herramienta te condiciona a un modo de pensamiento. No sé si contesté la pregunta, pero creo que la potencia argentina es increíble. Ahí hay una argentinidad. A mí la discusión esta sobre el Eternauta me vuelve loco, ¿no? Cuando salen todos a decir, eso no fue lo de otro, que sí fue, no fue, no, es una mierda, no, a lo mejor que vimos en el mundo, no. O sea, ese debate que estamos teniendo sobre el Eternauta es lo mejor que hicimos en el mundo. No hay una mención a Oesterheld, está mal, pregúntenle a la hija, ¿qué es eso? Creo que esa es la potencia, los noruegos no hacen eso. Y te digo, sinceramente, este es el país más divertido del mundo. Este es el país más divertido del mundo. Es un país con una potencia increíble, que se manda cagada como todos los países, porque tiene 200 años y porque... Pero después vas a países que tienen 400, 600 años y están haciendo las cagadas con la inteligencia artificial increíble. Por lo cual creo que, como decía antes, vamos a pagar un precio muy alto en no estar en los BRICS, muy alto. Tecnológicamente no estamos ni mencionando ese problema. Pero me parece que los espacios de... No me gusta usar la palabra resistencia porque me parece que es muy perdedora, no la uso. Los espacios de desarrollo, hoy yo creo que hay muchos sindicatos y muchas universidades que están mirando el fenómeno de la inteligencia artificial y de la tecnología aplicada a la Internet de las cosas, mucho más que los candidatos políticos, que verdaderamente creo que es ausente todo lo que tienen. Bueno, no quiero ser tampoco como Analía, policía malo, pero estamos cortos de tiempo, así que una preguntita más. De acá me habían pedido el micrófono y cerramos, ¿sí? Hola, muy chiquita para no robar tiempo, para José y Dolores. Me quedé pensando cuando hablaban de la estética vertical en relación a la composición. ¿Qué piensan ustedes en relación a la determinación del dispositivo? Porque yo agarro el celular, ¿no? Y hay algo ahí. ¿Cómo habría que pensar entonces esa composición en vertical y en relación también al tiempo? Porque en un momento vos, José, decías que un video, un material audiovisual hecho con inteligencia artificial, sabías que no lo ibas a ver todo el tiempo. Entonces también algo sobre la velocidad para contar historias, ¿no? Relacionada también con la composición, y un poco recordando cuando empecé a usar Instagram, dije, uy, volvió el 4:3 y duró muy poco porque ahora es lo que menos se ve, ¿no? Ahora son todos los reels que son verticales. Eso. Mirá, es un tema que me obsesiona justamente, ¿no? Los nuevos lenguajes, los nuevos formatos y, como digo, y un obligado sincretismo entre ellos. A mí me parece que nosotros leemos verticalmente, porque las personas somos verticales, ¿no? Siempre vamos a la mirada, a la cara, después podemos hacer un sondeo hacia abajo, pero en realidad el mundo lo leemos medio vertical, las puertas son verticales, ¿no? Es una forma natural de lectura, no estamos apaisando todo el tiempo lo que vemos. El tema es que, bueno, a nivel consumo evidentemente ha sido más efectivo el apaisado. Se ha hecho una película, ahora se llama Sombras Chinas, es la primera en Argentina y tal vez una de las primeras en el mundo. Se estrena ahora pronto. Conocemos a la gente y demás, pero no lo hicieron bajo la prerrogativa de descubrir cuáles son las pautas de composición. Porque fíjate que tenemos enciclopedias sobre luz, sobre composición tradicional, sobre actuación y demás, pero sobre nuevas tecnologías no hay nada. Realmente no hay nada, no hay a dónde recurrir. Y eso es lo bueno, que se puede experimentar en muchísimo. Nosotros tuvimos la fortuna hace muy poco, un mes y medio, un compañero nuestro filmó su cortometraje debut y nosotros lo que hicimos fue en paralelo, ya que estaba la puesta de luz, la puesta actoral, todo, filmarlo en un formato tradicional y filmarlo en vertical. Todavía no lo tenemos. El caso es que yo creo que ahí se hace necesario y se potencia el uso del paneo,
del pivote, del enlace, del plano secuencia, y ahí no lo podíamos hacer obviamente porque estaba todo circunscripto a un sector de la apuesta. Pero lo hicimos, tenemos que editarlo, ¿no? También colacionando con la pregunta acá del amigo, no, para mí el audiovisual es, no digo yo, lo dice la persona que vendió un guión al valor más alto del mercado, el que vendió el guión de Nueve Reinas en su momento, que hoy sería imposible vender esos valores, y él decía que en este momento, fuera del aire, el elemento de más consumo es el audiovisual. Se calcula que en promedio una persona pasa 6 horas hoy en día ante diferentes formas de pantalla. Y eso implica una injerencia en el pensamiento y una conducción en lo político tremenda. Acá lo que decía Maxi, que es clave, la soberanía, dijiste, cognitiva, que tiene todo que ver con esta soberanía audiovisual realmente, ¿no? ¿Por qué atacaron primero al Inca y al sector? No quieren testigos. ¿Se entiende? Entienden el poder de matar al testigo, ¿no? Entienden perfectamente el poder del audiovisual, y vos fíjate que es lo primero. A ver, me acuerdo cuando fue, empezamos a hablar, ¿por qué me hacen hablar ustedes? Bueno, en Irak, cuando invadieron Irak sin motivo, bombardearon el Hotel Palestina. ¿Y por qué? Pues está el periodismo, mataron como 8 periodistas. ¿Qué le dijeron? No son los 70, cuando en el noticiero del mediodía se veía en Vietnam cómo la gente se prendía fuego. Acá no va a ser así, no pueden mostrar sangre, no pueden mostrar cadáveres, porque nosotros se los decimos, ¿no? Y como bien dijo también acá Maxi, la creatividad acá de los coterráneos, yo nunca he visto un nivel de creatividad como el de Argentina. Nosotros venimos de México, hemos filmado en Estados Unidos, hemos filmado en Europa, hace 1 año y medio filmamos en Asia, en Sudeste Asiático, pero realmente la versatilidad de pensamiento y la creatividad que tenemos en este país es encomiable. Entonces, hay que reconocer que es un factor tremendamente definitorio el audiovisual. Cuando fueron a desembarcar los gringos hace como 20 años en China a negociar, eran 3 puntos. Uno era, que no me acuerdo, ese que no me acuerdo, después era otro que eran las patentes de medicamentos, y tercero era el audiovisual. Es una cuestión de Estado. Muchas películas de Hollywood son un fracaso terrible en Hollywood y amortizan en China. ¿Se entiende? Entonces, es obvio que ataquen, y es obvio que no le conviene esta charla, no le conviene a las escuelas de cine, no quieren que nadie realmente se corte solo, y si se corta solo, te lo seducen y te lo llevan. Hay toda una política de captar gente de los países emergentes audiovisualmente para que no fortalezcan una cinematografía local. Lo han hecho con amigos míos, lo han hecho con gente de acá y de otros países que conozco, y después cuando vas allá, y corto acá porque es largo, si quiere un día lo hablamos, pero es largo, cuando vas allá te sentás con productores de la costa oeste, todo bien, te traen un par de guiones, te dicen, mira, elenco tentativo, vos no podés creer lo que está en el mainstream, y te hacen firmar un contrato por $200.000 de exclusividad por 5 años. Nunca llega el proyecto, pero de esa forma ellos se aseguran que una persona talentosa no filme. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque firmaste bueno, $200.000 es un vuelto para ellos. Para nosotros es mucho. Sí, y Dolo va a agregar algo. Agrego ahí un pequeño bocadillo a ambas preguntas. Hay un divulgador que creo que es de esta universidad muy interesante, que ayer estaba comentando que hay un proyecto que se llama LATAM GPT, que me parece que es muy interesante porque, bueno, es como una forma de crear nuestro propio modelo generativo, digamos, de inteligencia artificial. Y con respecto a lo que vos decís, hay un montón de festivales de inteligencia artificial y de festivales en formato vertical, con lo cual hay mucha gente que está pensando estos formatos. Y hay cosas muy interesantes que se están creando. Después hay una plataforma que se llama Flixo, que son contenidos súper cortitos, y hay mucho generado en inteligencia artificial que es recontra interesante para explorar, para ver qué se está haciendo. Y bueno, nada, es como para poner, digamos, un poco en el mapa de lo que está pasando con respecto a estos formatos que ya no son nuevos formatos, son formatos. Así que bueno, eso no es.